Shalom, bienvenidos al programa La Luz del Mesías. Les habla la doctora Nereida Romero, transmitiendo a través de Teshua TV y radio. Soy la pastora de la congregación Yeshua Ner Tamid en Brandon, Florida. Y como toda la semana tengo el honor y el privilegio de compartir con ustedes la palabra de nuestro Rey. Y en esta semana estaremos estudiando la Haftara Beja Aloteja. Beja Aloteja, que se encuentra en el libro del profeta Zacarías, capítulo 2, verso 10, si usted está usando una Biblia regular, y el verso 14, si usted está haciendo uso de las escrituras hebreas o el Tanakh, y termina en el capítulo 4, verso 7. Y la parashá de esta semana del mismo título, Beja Aloteja, se encuentra en el libro de Números, capítulo 1, verso 12 al 16. Y la palabra Beja Aloteja tiene que ver, se traduce usualmente como cuando vaya Aarón a encender las lámparas de la menora, pero literalmente significa cuando asciendas a encender o cuando asciendas a remontar. Tiene que ver con el sentido de ascender, de subir, de elevar. Y en esta Haftara tenemos que el profeta Zacarías, usualmente hablamos de los profetas Ezequiel, Isaías, Jeremías, y pocas veces hemos hablado del profeta Zacarías. Por lo tanto, quiero darle un trasfondo respecto al profeta. Tenemos que el nombre de Zacarías en hebreo realmente es Zacaryahu, que significa Yahweh recuerda. Es interesante también que la palabra Zacar es la que se usa en la escritura para referirse a un varón, ¿Y por qué? Porque es el varón como padre de familia el que trae la palabra de Yahweh a su hogar, el que le recuerda a su familia el pacto, las bendiciones, las promesas de Yahweh, porque esa es la responsabilidad del padre como sacerdote del hogar, porque recuerden que la familia representa el templo. Por lo tanto, la palabra Zacar es la que se usa cuando hace referencia a un varón y significa recordar o traer a memoria. Y resulta que Zacarías, su padre era Berequías y su abuelo era Ido, y ambos fueron deportados a Babilonia. Por lo tanto, el profeta Zacarías tiene que ver con profecías, palabra enviada al pueblo de Israel cuando ellos regresan de Babilonia. Y la familia de Zacarías eran descendientes de los levitas y los sacerdotes. Ellos regresan a Israel después del exilio bajo dominio de los persas, y Zorobabel es el gobernador. Contemporáneo, Zacarías es contemporáneo con el profeta Ageo, y ambos profetizan al pueblo en Jerusalén que se animen y sigan la reconstrucción del templo, cual había sido comenzado por Esdras y Nehemías. Cuando ustedes leen los libros de Esdras y Nehemías, van a ver que cuando ellos regresaron de Babilonia, el primer deseo de ellos era reconstruir el templo en Jerusalén. Y Zacarías profetizó aproximadamente por 2 años. Tenemos que básicamente el mensaje del profeta Zacarías en esta porción que vamos a estudiar es lo siguiente. Primero, le quiere dar a conocer al pueblo que Elohim quiere reconciliarse con Sión y la tierra de Israel, que está dispuesto a perdonar sus pecados por los cuales fueron exiliados por 70 años, que quiere que haya restauración del sacerdocio levítico y los líderes tipificados por Josué, que en este caso en hebreo el nombre es Yehoshua, que significa Yahweh es salvación, hijo de Sadoc, y por Zorobabel, que significa sembrado en Babilonia, hijo de Shealtiel. También profetiza por medio de 8 visiones, 4 mensajes y 2 profecías respecto al Mesías que tratan de su rechazo y luego la aceptación del Mesías por el pueblo de Israel. Pero todo con el propósito de restaurar el templo para Elohim morar en medio de su pueblo como antes. El propósito de estas profecías es animar al pueblo
para que vean que Yahweh está dispuesto a regresar, pero ellos tienen que reconstruir el templo para que Él siga morando en medio de ellos. Y esto también hace referencia, esta Haftara, con el tabernáculo en el desierto y a la misma vez con el templo de Salomón. Podemos ver también que esta porción que estamos leyendo de la Haftara se puede dividir en tres partes básicas. La primera trata del regocijamiento del pueblo porque Elohim declara que morará de nuevo en medio de su pueblo. Número 2, la segunda parte tiene que ver con la visión que tiene Zacarías del sumo sacerdote y sus responsabilidades. Y la tercera parte de esta Haftara trata de la visión que tiene de la menora y el cargo que Yahweh le da a Zorobabel. Así que tenemos que el pueblo se regocija porque Elohim declara que quiere regresar y morar en medio de ellos, más la visión del sumo sacerdote y la visión de la menora, que son dos aspectos del templo. Recuerden que el templo es muy importante para Yahweh. Así que vamos un momentito a el profeta Zacarías, capítulo 2, verso 10. Y recuerden que es el verso 10 si están usando una Biblia regular. Y si están usando un Tanakh, las escrituras hebreas, comienza en el versículo 14. Y dice así Zacarías en el verso 10. Dice, disculpen un segundito aquí. Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque voy a venir y habitaré en medio de ti, declara Yahweh. Así que es lo primero que le está diciendo Yahweh por medio de Zacarías al pueblo, que se regocijen, que tengan júbilo, que canten. ¿Por qué? Porque Él regresa a morar en medio de Sión. Así que de esto hay muchas referencias y quiero leer 2 o 3. En el Salmo 98, verso 1 al 3 dice así. Canten a Yahweh un cántico nuevo porque ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria, le han dado salvación. Yahweh ha dado a conocer su victoria, su Yeshua, su salvación. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia, de su gesed y de su fidelidad emuná para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la Yeshua o la salvación de nuestro Elohim. Isaías 12:6 dice así. Clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. En Isaías 35:10 dice así. Volverán los rescatados de Yahweh, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Vamos a seguir con Zacarías, el verso 11, dice así. Y muchas naciones se unirán a Yahweh aquel día y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti y sabrás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti. Así que le está dando una esperanza no solamente al pueblo de Israel, sino a las demás naciones que también se unirán a Yahweh en aquel día de su regreso, aquel día donde esté restablecido de nuevo en su templo, en su trono, en el templo, en medio de su pueblo. Le está dando esperanza con las palabras que le está diciendo por medio de Zacarías. Recuerden que ellos apenas están regresando de Babilonia. Ellos están regresando de Babilonia. Y lógico, recuerden también que mientras ellos estuvieron en Babilonia, ellos fueron trasladados o exiliados en fases. Creo que 3 grupos, en 3 grupos fueron a Babilonia. Y cuando regresaron, también regresaron en fases, aunque no todos los que fueron a Babilonia regresaron de Babilonia. Muchos se quedaron porque recuerdan, tuvieron 70 años y muchos de ellos hicieron su vida allá. Sus familiares, sus hijos nacieron allá. Por ejemplo, Zacarías nació en Babilonia y cuando regresa
regresa jovencito a Israel, conjuntamente con el profeta Ageo. Se llevaban pocos meses de comenzar su carrera declarando las palabras de Yahweh a su pueblo. Así que muchos de ellos no regresaron. Vamos de nuevo a Zacarías. Y dice que muchas naciones se unirán ellos también, reciben la esperanza de que se unirán al pueblo de Israel para servir a Yahweh. En el verso 12 de Zacarías 2 dice así: Yahweh poseerá a Judá, su porción en la tierra santa, y escogerá de nuevo a Jerusalén. O sea que Yahweh vuelve y declara que va a hacer posesión de Judá como en un principio. Su tierra santa. ¿Por qué? Porque recuerden que el único que puede llamar algo santo y el único que puede causar que algo sea santo es Yahweh. Y él desde un principio llamó a Israel una tierra santa, por lo tanto esa santidad no se la puede quitar nadie. Y es su tierra. ¿Por qué? Porque es donde tiene su casa, su templo, su palacio, que él ha preferido y ha escogido entre todas las naciones y entre todas las ciudades de las demás naciones. Dice en el Salmo 82, verso 8, levántate, oh Elohim, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. En el Salmo 135, verso 4 dice, porque el Señor Yahweh ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. Porque haciendo una distinción entre todas las demás naciones, el sitio donde él ha decidido poner su nombre, su honor, su gloria, su Shejinah, su presencia. Dice en Jeremías 10, verso 16, no es como esta la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. E Israel es la tribu de su heredad. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Volviendo a Zacarías, el verso 13, dice así. Guarde silencio toda la carne delante de Yahweh, porque él se ha levantado de su santa morada. En otras palabras, que Yahweh ha dejado su trono en el cielo para venir, bajar y estar con su pueblo. ¿Por qué? Porque ese es su deseo. Él ha escogido a Jerusalén. Él ha escogido a Israel. Es el lugar donde él ha puesto su nombre. Es el lugar de su templo, de su casa. Y donde él quiere volver a regresar y morar con su pueblo. En el Salmo 11, verso 4 dice así. Yahweh está en su santo templo. El trono de Yahweh está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En el Salmo 68, verso 5 dice así. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Elohim en su santa morada. En Isaías 57, 15 dice, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Por lo tanto, él está dando a conocer que él viene porque quiere regresar a morar con su pueblo. Vayamos ahora a Zacarías capítulo 3, verso 1. Y dice así el verso 1 de Zacarías en el capítulo 3. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué. Recuerden que el nombre de Josué es Yehoshua. Yehoshua, que significa Yahweh es salvación. Dice, entonces me mostró al sumo sacerdote, no es cualquier sacerdote, el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del mensajero de Yahweh. Y el Satanás o el adversario estaba a su derecha para acusarlo. Por lo tanto, si tenemos al sumo sacerdote, tenemos al mensajero de Yahweh a un lado y luego tenemos al acusador al otro lado, esto viene siendo como una corte celestial. Se está haciendo un juicio, se está haciendo un juicio. Y recuerden que el nombre Satán en hebreo simplemente significa adversario.
y usualmente se le llama el Satán, en otras palabras, el adversario. Y no fue hasta después del primer y segundo siglo, creo, que fue, entonces se le dio como si fuera un nombre propio, pero realmente ese no es su nombre, sino que esa es su función o lo que él hace, básicamente, a lo que está asignado a hacer, y es a acusar. Recuerden en el libro de Job, la acusación que hace en contra de Job, que era un hombre recto, y ahora viene y está haciendo una acusación en contra del sumo sacerdote Yehoshua o Josué. Y dice en el verso 2, recuerden que esta es una visión que está teniendo Zacarías, esta es la segunda parte de la Haftara, que primero era el aspecto de que el pueblo se regocije, porque Yahweh dice que regresará a morar con su pueblo, y ahora está teniendo esta visión con respecto al sumo sacerdote. Y en el verso 2 dice así: y el mensajero de Yahweh dijo al adversario o a Satán: Yahweh te reprenda, Satanás. Repréndete, Yahweh, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? O sea, el mensajero, recuerden que el mensajero es un representante de Yahweh. Este mensajero está de parte de Yahweh para hablar lo que Yahweh le está diciendo al pueblo por medio de Zacarías. Y no es otra cosa que una representación visible de Yahweh. Porque recuerden que Yahweh es un espíritu, Yahweh no se puede ver. Es más, su palabra dice que nadie puede ver su cara y sobrevivir. Por lo tanto, Él en su misericordia, para darse a conocer, hace uso de agentes visibles. En este caso es el mensajero de Yahweh o el mensajero del pacto, o mi entender es que es como una preencarnación de Yeshua. Es Yeshua, pero no se llama Yeshua en este momento, sino se llama el mensajero, el que representa, el que habla, el que actúa como si fuera Yahweh mismo. O sea, una representación exacta, lo único visible de Yahweh, y está defendiendo, porque cuando dice que Yahweh te reprenda, le está diciendo al adversario, básicamente, lo que tú estás diciendo aquí no vale. ¿Por qué? Porque no es cierto, primeramente, y número 2, él ha sido rescatado como si fuera un tizón sacado del fuego. En otras palabras, sobrevivió el exilio y ha regresado del exilio, de ese tiempo, de esa época de vergüenza, porque recuerden que el exilio para aquel tiempo en el antiguo Medio Oriente representaba vergüenza. ¿Por qué? Porque un pueblo ha sido sacado de su tierra y llevado a otra tierra. En otras palabras, le ha sido quitada su posesión, su herencia. Y eso representaba una vergüenza para el pueblo completo. Así, sigamos leyendo. Entonces dice que el mensajero de Yahweh lo reprendió. Y le dice, ¿por qué? Porque le está preguntando, ¿acaso no es un tizón arrebatado del incendio o del fuego? En el verso 3 dice: y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del mensajero. Y en otras palabras, no estaba limpio, estaba inmundo. Sus ropas representaban inmundicia, contaminación. Y recuerden que las ropas son muy importantes. ¿Por qué? Por lo siguiente, dice en el verso 4 de Zacarías: y habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de galas. Por lo tanto, las vestimentas representan las que él tiene, la que Josué tiene puesta, que es el sumo sacerdote, representan ropas contaminadas, ropas sucias. Y él le dice: esas ropas te las voy a quitar, y con quitarte esas ropas estoy quitando de ti toda suciedad, toda iniquidad, y te estoy vistiendo de ropas de gala, que lo más probable es que las ropas de gala en ese momento son las ropas de honor, de gloria, que son las ropas del sumo sacerdote. Recuerden que
que cuando Yahweh habló de las ropas que se le ponían y se le iban a poner a Aarón como sumo sacerdote, eran para darle honor y gloria, belleza al sumo sacerdote. Por lo tanto, le es quitada esa contaminación, esa suciedad, y es vestido de nuevo con su vestidura de sumo sacerdote. Y en el verso 5 dice, después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas, y el mensajero del Yahweh estaba allí. El mensajero está como testigo, y al ponerle estas ropas, recuerden, y este turbante, lo que están haciendo es cambiando el estatus, el estado de Josué, de un estado de vergüenza a un estado de honor. Yahweh lo está elevando, lo está instalando de nuevo en su posición como sumo sacerdote. Y este intercambio de ropa es una forma legal, es una forma parte del pacto, es una ordenación, es una ceremonia donde él está siendo instalado como sumo sacerdote. Por lo tanto, es un acto legal lo que está sucediendo aquí. Recuerde que también están delante de el Señor de Yahweh en una corte celestial. Por lo tanto, se está haciendo en una forma legal todo. Y en el verso 6 de Zacarías 3 dice, entonces el mensajero de Yahweh amonestó a Josué diciendo, así dice Yahweh de los ejércitos, si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Este verso es muy importante por varias cosas. Primeramente le está diciendo al sumo sacerdote, como le ha dicho a su pueblo siempre cuando le entregó la Torá, cuando le entregó sus mandamientos, sus promesas, sus ordenanzas, sus estatutos, le dice, si andas en mis caminos, en el camino de Yahweh, como él dice que hay que caminar. Y si guardas, que es la palabra shamar de donde sacamos Shema, que significa no es solamente guardar, sino que es guardar, observar y hacer. Guardar, observar y hacer requiere acción, no solamente escuchar. Por lo tanto, el caminar, su andar, tiene que ser conforme a Yahweh. Guardar y ejercer, poner en acción las ordenanzas de Yahweh. Dice, entonces también tú gobernarás mi casa. ¿Qué casa? El templo. Esa es su casa. Y además tendrás a tu cargo mis atrios. ¿Qué es atrios? Los atrios del templo. Y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Recuerden que escuchen bien lo que él está diciendo con respecto a Josué. Le está diciendo, te estoy removiendo tus vestiduras. Estoy cambiando tu estado de humillación, de deshonra, a un estado de nuevo de honor y de gloria. Y si caminas en mi camino, si escuchas, si guardas y cumples en caminar, en poner en acción la palabra que yo te he dado, te doy acceso, tú serás responsable y tendrás acceso a mi casa, a mis atrios. Y no tan solo eso, que tendrás acceso a caminar también en medio de estos que están aquí. Recuerden que el que está hablando es el mensajero de Yahweh. Está en una corte celestial, donde hay seres celestiales que lo más probable es el ejército de Yahweh, los demás mensajeros o ángeles, si usted quiere usar el término ángel. A mí no me gusta usar mucho ese término, prefiero mensajero. Por lo tanto, no es tan solamente el mensajero de Yahweh específico que lo representa a él completamente, su autoridad, su nombre, su honor, su gloria, su propósito, sus funciones, sus roles, todo el dominio, la soberanía, sino que también hay otras personas, otros seres vivientes ahí. Recuerden que está el acusador y recuerden que están los demás compañeros, los demás seres celestiales dentro de esa corte como testigos. Y le está diciendo a Josué, no solamente tú vas a tener acceso al templo que está en la tierra, sino que vas a tener también acceso al templo en el cielo.
Y realmente, ¿quién tuvo acceso en el templo del cielo? ¿No fue Yeshua? Y es una casualidad que Josué, su nombre es Yehoshua, que significa Yahweh salvación, o sea, Yahweh es Yeshua. En otras palabras, este Josué, sumo sacerdote, es un prototipo de Yeshua, porque Yeshua fue como sumo sacerdote, según habla el libro de Hebreos. Si usted ha leído el libro de Hebreos, habla de que Yeshua es el sumo sacerdote, el único que por el orden de Melquisedec, Yeshua solamente por el orden de Melquisedec, que es el orden que tiene acceso a servir en el templo del cielo, Yeshua es el que ministra como sumo sacerdote en el templo del cielo. En otras palabras, lo que le está diciendo Josué aquí, que Josué tenía acceso al templo del cielo, yo creo que lo está diciendo en que alguien que vendrá después de ti, alguien que vendrá con el nombre de Yeshua, alguien que vendrá como sumo sacerdote, no según el orden levita, sino según el orden Melquisedec, el que va a tener acceso al templo del cielo. Por lo tanto, eso es muy importante que lo entiendan, y considero que es fascinante. Sigamos con Zacarías. Entonces, volviendo al verso, dice: además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Y estos que están aquí son los seres celestiales que están acompañando a Josué ahí como testigos. Y en el verso 8 dice: escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, hombres de, que dice, hombres de maravillas, de milagros potentes. Hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Mi siervo el renuevo, que es la palabra en hebreo tzemach, que significa como decir cuando un árbol, por ejemplo, está tirando una rama, está tirando un renuevo, está tirando un crecimiento. Por lo tanto, como estaba diciendo antes, que este Josué, sumo sacerdote, que va a tener acceso al templo del cielo, es una referencia respecto a Yeshua, a quien es llamado el Tzemach. Y vamos a ver cómo dice en Zacarías 6:12 respecto a esto. Dice: y dile, así dice Yahweh de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es renuevo, Tzemach, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo de Yahweh. En Isaías 4:2 dice así: aquel día el renuevo de Yahweh será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. En Isaías 11:1 dice: entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces. Isaías 53:2. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. En Jeremías 23:5. Vienen días, declara Yahweh, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En Jeremías 33:15. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. Y en Ezequiel 17, verso 22 al 24, dice así: así dice Yahweh Elohim, yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y lo plantaré. Arrancaré de la punta de sus renuevos un tierno y lo plantaré en un monte alto y eminente. En el alto monte de Israel lo plantaré, extenderá ramas y dará fruto, y llegará a ser un cedro majestuoso. Debajo de él anidarán toda clase de aves, a la sombra de sus ramas anidarán.
y todos los árboles del campo sabrán que yo soy Yahweh. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, Yahweh, he hablado y lo haré. Recuerden que una forma que representa a la humanidad, a los hombres, a las personas, son los árboles. Los árboles. Así que la palabra semaj, renuevo, retoño, es referente a Yeshua. En el verso 9 dice así: porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella, declara Yahweh de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Lo que está hablando con respecto a esta piedra es que usualmente antes de poner el fundamento o el cimiento de un templo, había siempre una piedra angular, una piedra que usaban, y esa era la piedra que primero ponían, y usualmente usaban una piedra que quizá había sido del templo anterior que estaba ahí. Por lo tanto, esta piedra no es una piedra cualquiera, es una piedra preciosa, una piedra que dice que tiene 7 ojos. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella, declara Yahweh de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. En otras palabras, que Yahweh es el que al establecer esta piedra como el cimiento del templo, con esa piedra que representa el cimiento, el fundamento del templo, al poner esa piedra, Josué, que es el sumo sacerdote, que representa a Yeshua, dice que quitará la iniquidad de la tierra de Israel en un solo día. Y eso sabemos que es Yeshua. Y yo entiendo que cuando se restablezca el tercer templo, va a ser así. En el Salmo 118, 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. En Isaías 28, 16 dice: por tanto así dice Yahweh Elohim, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. En Revelación 5, 6 dice así: miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Así que estos 7 ojos representan los espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Y dice que quitará el pecado de la tierra en un día. Así como Israel fue hecha una nación en un solo día, como fue profetizado, así quitará también el pecado del pueblo en un día de la tierra. En el verso 10, aquel día declara Yahweh de los ejércitos, convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. Su parra aquí es vid, bajo su vid. En otras palabras, dándole esperanza de que van a morar en shalom, en prosperidad, en bendición. Y dice en Oseas capítulo 2 verso 18, en aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. ¿Okay? Ahora vamos al capítulo número 4 de Zacarías. Capítulo 4 de Zacarías, verso 1. Y recuerden que hasta el verso 7. Y aquí dice, una cosa que se me olvidó decirle, que cuando está hablando del renuevo y del sumo sacerdote y que saldrá un renuevo,
que será el vástago de Isaí, lo que está proclamando es que no solamente está restableciendo el sacerdocio, sino que está restableciendo, reconfirmando la descendencia de David, o sea, la promesa de un rey, dando a entender que la posición o el rol de sumo sacerdote y de rey van de la mano. Y sabemos que Yeshua, el sumo sacerdote, actualmente es rey ungido, no ha sido coronado, es rey ungido, sirviendo en su rol como sumo sacerdote a la diestra del Padre, en el templo del cielo, delante del trono del Señor, del Padre. Y cuando regresará como rey y será coronado cuando regrese durante la fiesta del otoño. Así que por eso es importante conocer las fiestas, caminar en ellas, entenderlas, practicarlas. ¿Por qué? Porque las fiestas representan de lo que nuestro Yeshua, nuestro Mesías, ha hecho y está por hacer. Y si usted está celebrando las fiestas en los días del Señor, cuando Él dice que hay que celebrarlo, usted va a estar en el lugar preciso, en el momento preciso, en la hora precisa, cuando Él venga a hacer lo que va a hacer. Porque si usted no está celebrando las fiestas, se va a perder. No que se vaya a perder se va a perder el regreso de nuestro Rey. Va a perder esa oportunidad de estar presente cuando Él regrese. Porque va a estar, las fiestas le indican cuando Él regresa. Por lo tanto, vamos a seguir con Zacarías. Zacarías, ahora es el capítulo 4, verso 1. Dice: entonces el mensajero que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. ¿Okay? Y en el verso 2. Y me preguntó: ¿qué ves? Y respondí: veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior. Permiso. Veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. En otras palabras, está describiendo la menora. La menora, recuerden que el tema aquí, en el trasfondo, el tema principal es el templo. El volver a reconstruir el templo para que Yahweh more de nuevo en medio de su pueblo. Está hablando de su sumo sacerdote que tiene preparado y ahora está presentando una menora. Y recuerden que en la porción de esta semana de la Parashá comienza hablando de la menora, diciéndole a Aarón que cuando ascienda a montar las lámparas o encender la menora, es lo que con que comienza la Parashá de esta semana. De nuevo el templo es muy importante. Y dice: ve un candelabro de oro con su depósito y tiene 7 lámparas y 7 tubos. Y en el verso 3 dice: y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Recuerden que los árboles representan personas. Entre unas de las posibilidades representa personas. También el olivo representa a Israel. Y hay 2 que están al lado de la lámpara, uno a cada lado. En el verso número 4 dice: continué y dije al mensajero que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? O sea, él no sabe. En el verso 5 dice: respondió el mensajero que hablaba conmigo y me dijo: ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío, respondí. Y en el verso 6 dice: continuó él y me dijo: esta es la palabra de Yahweh a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice Yahweh de los ejércitos. Por lo tanto, esta lámpara representa a Yahweh, su palabra, su espíritu. Recuerden que el aceite representa el espíritu, la lámpara tiene luz,
la luz del mundo, que es Yeshua, que es su palabra, que es la Torá. Y este mensaje específicamente para Zorobabel. Zorobabel es el líder, el gobernador, no es rey, porque recuerden que cuando ellos regresan de Babilonia, quien está dominando en esa área del Medio Oriente son los persas. Por lo tanto, el rey de Persia es el que es rey. No hay rey en Israel en ese momento, sino hay un gobernador, un líder, y es Zorobabel, que regresó de Babilonia con un grupo de personas. Y Yahweh le está diciendo a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, en otras palabras, no es por poder humano, no es por fuerza humana, ni de caballo, ni armas de ustedes, ni nada de ustedes, dice, sino por mi espíritu, dice Yahweh de los ejércitos. Y en el verso 7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. En otras palabras, Yahweh está diciendo a Zorobabel que al reconstruir, al poner la piedra fundamental, la piedra angular, la piedra principal para el templo, le dice que cualquier obstáculo que haya va a ser quitado. ¿Por qué? Porque no es por la fuerza de Zorobabel, no es por su poder, sino por el Espíritu Santo de Yahweh. Dice, todo obstáculo será convertido en llanura. Dice, y él sacará la piedra clave, la piedra angular, la piedra principal, entre aclamaciones de gracia, gracia a ella, que en el hebreo es la palabra gen, que es lo que traducimos como gracia, pero representa favor, carisma, gracia, aceptación, elegancia, misericordia. Y cuando él ponga esa piedra, porque eso, recuerden que eso es parte de la ceremonia del templo, al poner esa piedra angular, fundamental, primera, las personas iban en regocijo, clamar, gen, o gracia, gracia, o favor, misericordia, o sea, una exclamación de alegría, de gozo. Y dice en el Salmo 114:4, los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. En el Salmo 114:6 dice, a ustedes montes que saltan como carneros y a ustedes collados que saltan como corderitos. En Zacarías 4:9 dice, las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán. Entonces sabrán que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ustedes. O sea, que era el propósito que Zacarías tiene, es animar al pueblo, animar a sus líderes, de que sí van a reconstruir el templo de nuevo. En el Salmo 118:22, que ya habíamos leído, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Isaías 28:16. Por tanto, así dice Yahweh Elohim, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, el que crea en ella no será perturbado. En Mateo 21, verso 42 dice así, Yeshua les dijo, ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte de Yahweh y es maravilloso a nuestros ojos. O sea que Yeshua mismo les recuerda. ¿Y de quién está hablando? Del mismo. De él mismo. En Efesios 2, verso 20 dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Mesías Yeshua mismo la piedra angular. Y aún Pedro vuelve y repite lo que está escrito en la profecía. Primera de Pedro 2:7 dice, este precioso valor es, pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. En Revelación
19, 1 al 16 dice así: después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Elohim, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Elohim, que está sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Elohim, todos ustedes sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque Yahweh nuestro Elohim todopoderoso reina. En Jeremías 33, verso 11 dice así: voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen: den gracias a Yahweh de los ejércitos, porque Yahweh es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa de Yahweh, porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio, dice Yahweh. De nuevo, el propósito de Yahweh es volver a lo que era desde un principio. En Romanos 11, verso 6: pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Así que con eso termina la Haftara en Zacarías. Y cómo esto se relaciona con la parashá de esta semana. La parashá de esta semana tiene que ver con los sacerdotes, elevando de nuevo el orden y la función de los sacerdotes, sus responsabilidades. Empiezan con la menora y la labor y la responsabilidad que ellos tienen para con Yahweh y que le pertenecen a Yahweh, para ministrar a Yahweh en el templo. Aquí el trasfondo de tanto de la parashá como de la Haftara es el templo. El propósito del templo es para que Yahweh more en medio de su pueblo. Ese es su deseo, ese es su propósito. Por eso habla del sumo sacerdote aquí en Zacarías, que Josué, Yehoshua, Yahweh es salvación o Yahweh es Yeshua, para dejarles saber al pueblo que eso es lo más importante, que se animen, porque ellos, recuerden, había empezado con Esdras y Nehemías, pero no terminaron. Entonces, a través de Zacarías y el profeta Ageo quiere Yahweh animarlos: no se desanimen, yo regreso, pero tienen que tenerme un lugar santo, un lugar donde yo pueda morar y estar de nuevo con ustedes. ¿Para qué? Para que se regocijen, para que canten, para que gocen. Y al hacer eso, quitaré la iniquidad de la tierra, quitaré las vestiduras sucias, contaminadas que ustedes traen de Babilonia, que traen de las naciones, que traen de todos sitios. ¿Para qué? Para vestirlo con mis vestiduras de gala, con mis vestiduras de honor y de gloria. ¿Por qué? Porque están para servirme, están para estar conmigo. Y cuando uno está con Yahweh, el deseo de Yahweh es elevarnos a su santidad, elevarnos a su honor, elevarnos a su gloria. Es lo que Él quiere. Y recuerden, como dije al principio, la palabra zakar es recordar, y es el propósito de todo varón, como padre, como esposo, recordarle a su familia las palabras de Yahweh, recordarle a su familia el pacto, las bendiciones, las promesas. ¿Por qué? Porque cuando la cabeza está bien y está en honor y en gloria ante el Padre, toda la familia, la bendición corre de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Todos participan de esa bendición. Y el hogar se convierte en un templo. Ese es el modelo. El templo es modelo de un hogar, modelo de una casa, modelo de una familia. Por lo tanto, aquí Yahweh le está dando la esperanza de nuevo al pueblo de Israel, que Él volverá a morar con ellos, que volverá a haber un templo, que volverá a haber un sumo sacerdote que no solamente tiene acceso a la tierra, al templo de la tierra, sino acceso al templo del cielo. Y ese es Yeshua. Ese es Yeshua. Y no tan solo eso, que tendrá la función de sacerdote y de rey. Y ese es Yeshua.
Yeshua es nuestro sumo sacerdote y Yeshua es nuestro rey. Como dijo hace un ratito, es nuestro rey ungido y pronto vendrá para ser coronado rey aquí en la tierra y servir como rey. Por lo tanto, en las parashá y en las haftarah le está dando responsabilidades, está elevando a los levitas, está dando a conocer por medio de las haftarah otra confirmación de que aunque haya un acusador, el acusador diga, no, tú no sirves para el trabajo, no, tú tienes tu ropa contaminada, no, tú no eres la persona correcta. Yahweh dice, el Señor te reprenda, Satanás, porque cuando yo declaro que una persona sirve para hacer mi propósito, mi función y mi trabajo, yo soy quien cambio sus vestiduras, yo soy quien lo elevo a estado de honor y de gloria, yo soy quien lo pongo en su lugar y yo soy el que soy, porque no es por fuerza humana, no es por poder humano, es por mi Santo Espíritu. No hay obstáculo, no hay montaña, no hay piedra que se pueda interponer en el medio cuando Yahweh te da una orden y uno camina en su caminar y uno sigue su Torah, uno sigue sus fiestas, uno camina en justicia, rectitud y derecho. Nadie se le puede oponer. Nadie se le puede oponer. ¿Por qué? Porque es una declaración legal de parte de Yahweh lo que está diciendo y lo que está haciendo con usted. Así que las promesas que Yahweh le ha hecho a usted, a su vida, no pierda la esperanza, no pierda la esperanza. No importa los años que hayan pasado. Yo esperé más de 30 años para estar haciendo lo que estoy haciendo. Lógico, porque era cabezona y quise irme por mi lado y el Señor volvía y me llevaba alrededor de la montaña otra vez y otra vez y otra vez hasta que realmente me humillé y entendí que era como Él dice y no como yo digo. Y le doy gracias a mi Señor por su misericordia, por su gracia, por su favor para conmigo, de que vio algo en mí que nadie más vio. Y estoy haciendo lo que Él quiere ahora. Y me gozo de poder enseñar y me gozo de poder compartir con los demás y me gozo cuando otros entienden y cuando otros crecen en el conocimiento del Señor, cuando otros se convierten de estudiantes a maestros. Ese es el honor más grande que un maestro puede tener con sus estudiantes, de que se conviertan también en maestros y usualmente son mejores que el original. Así que no pierdan la esperanza de lo que sea que usted está esperando en el Señor. Si sea su hogar, sean sus hijos, si usted está en pacto con Yahweh y usted está siguiendo su palabra, sus fiestas, su caminar, realmente usted está caminando como Él dice que hay que caminar. Ese pacto, Él lo apoya a usted. Él está ahí para defenderlo, para proveerle, para sostenerlo y para recordarle que Él no cambia, que sus promesas son para ayer, hoy y mañana, que sus promesas nunca dejan de ser, que su pacto nunca deja de ser, porque Él nunca deja de ser. Su nombre, su honor está en su pacto por medio de Yeshua. No pierda la esperanza, no pierda la esperanza, porque lo que Él comenzó lo cumplirá en usted. Así que espero que esta porción de esta haftarah le ayuden a entender un poquito lo importante del templo, lo importante del sacerdocio, lo importante de que se cumpla la promesa dada a David de que tendrá de nuevo un rey sentado en su trono. Y que, como decía al principio Zacarías, es para todas las naciones, para que todas las naciones regresen a Yahweh, estén en Yahweh y se gocen conjuntamente con Israel. Así que lean la porción tanto de la parashá como las haftarah, vuelvan y leanla y estudienla y gócense. Las noticias siempre son buenas de parte del Señor. Así que espero que tengan una semana maravillosa, sean bendecidos. Y le quiero pedir un favor. Si ustedes están escuchando frecuentemente a Teshuvah, si ustedes están aprendiendo con los maestros que están en Teshuvah, si ustedes están creciendo, si ustedes están siendo bendecidos con los mensajes, con la enseñanza, le queremos pedir que por favor, si usted puede, además de sus oraciones, de mantenernos en sus oraciones, porque están habiendo muchos cambios para mejorar la programación,
y se está comprando equipo y se están comprando muchas cosas que cuestan dinero. Y si usted puede, además de sus oraciones, le pedimos que si por favor quiere hacer pacto con nosotros también y ofrendar algo mensualmente, aunque sea poco, pero mensualmente hacer un compromiso, porque usted va a estar sembrando en terreno fértil, usted va a estar sembrando en terreno que va y da fruto. No es cualquier terreno. Aquí ninguno de los maestros estamos para ganar fama. Estamos aquí para que la fama sea de nuestro Yahweh, para que la fama sea a nuestro Rey, para que el honor y la gloria sea a nuestro Rey, no a nosotros. Pero necesitamos de recursos, necesitamos finanzas, necesitamos que por favor, si usted ha sido bendecido y usted está agradecido por lo que Yahweh, Yeshua han hecho en su vida, una forma de mostrar agradecimiento es repartiendo las bendiciones que Yahweh ha dado a su vida. Realmente necesitamos que de corazón, el que sienta de corazón apoyarnos financieramente, por favor, se lo vamos a agradecer porque así podemos continuar por este medio. Si no, va a ser difícil continuar. Y yo creo que hasta este punto estamos llevando el mensaje de esperanza y de salvación y de conocimiento verdadero conforme a como la Torah dice, no con conocimientos ni comentarios de hombres, ni tradiciones de hombres, sino lo que dice la palabra, en su contexto correcto, en su contexto literal, en su contexto arqueológico, antropológico, en su contexto lingüístico, en su contexto cultural, para que entendamos y no entendamos cosas erróneamente y de eso hacer doctrinas falsas y doctrinas incorrectas. Queremos llevar la verdad porque nuestro Yeshua es la verdad. Por lo tanto, si usted puede, agradecemos que por favor nos ayuden. Comuníquese con Teshuva TV. En la página de Teshuva hay para usted donar, hacer algún donativo. Así que me despido de ustedes, que el Señor los guarde, los cuide, los bendiga, sean favorecidos, sigan esperando en las promesas del Señor. Él quizá a uno le parece que se tarda, pero no, Él tiene el tiempo y el momento correcto para todo. Así que con mucho amor y con mucho honor y con mucho, para mí un privilegio poder estar con ustedes semanalmente y traer una enseñanza. Así que será hasta la próxima semana. Que el Señor los guarde y los cuide y sean bendecidos en el nombre de Yeshua. Y aquí les dejo información para que usted se pueda comunicar con Teshuva TV en la página de Teshuva, www.teshuva.tv, y también con el ministerio Yeshua Nertamid, de la cual soy pastora. Pueden comunicarse, dejarnos alguna notita o algún mensajito, ya sea en la página nuestra, que es www.yeshuanertamid.org, o en la página de Facebook buscando bajo Yeshua Nertamid. Así que sean bendecidos, los quiero mucho. Manténganse celebrando las fiestas, el Shabbat, leyendo la Torah, leyendo la Haftara. Gócense, enséñenle a sus hijos la palabra. Recuerden que lo más importante es sembrar y tener esa palabra en nuestros corazones y en nuestra mente, y así podemos seguir hacia adelante, sobre todo cuando estamos viendo tantas cosas difíciles y situaciones tan terribles que están ocurriendo en el mundo. Pero en el reino de nuestro Elohim es para bendición y para vida. Así que me despido de ustedes, sean bendecidos en el nombre de Yeshua HaMashiach, y nos será hasta la próxima semana. El Señor los guarde y los cuide. Amén.